Prender mi cámara. Prendan sus cámaras y mutéense. Sus cámaras. Ya, siervos, a ver. Me avisa, siervo. Que todos estén prendidas las cámaras y me avisa, siervo, para empezar. Sí, siervo Rómulo, aunque sea, póngase aunque sea un poquito de lucecita para que puedan salir en la camarita, que puedan Sí, salir en sí. la... Sierva Daisy, Sí, pastor. su camarita prenda, sierva, ya estamos grabando. Por favor. Ya. Siervo Rómulo. Vamos, siervo del Señor. ¿Ya está? Ya está. Listo. Gloria a Dios. Listo, siervo, ya. Ya, siervo Manuelito, a la cuenta de 1, 2, Ya. 3. Dios les bendiga, siervo del Señor. Bueno, somos el grupo 23. Nos toca exponer el producto académico 2, titulado Los movimientos y figuras claves en la historia de la educación cristiana. Tenemos varios puntos aquí. El primer punto es la educación cristiana en la iglesia primitiva, en la cual me toca exponer en esta hora. En la educación cristiana en la iglesia primitiva tenemos 3 puntos: lo que es la vida diaria de los cristianos, la educación a través de la comunidad cristiana y la educación a través de la literatura, ¿no? A la educación a través de la vida diaria de los cristianos. ¿Por qué habla así? Porque vemos que los primeros cristianos, cuando comenzaban a aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su vida, comenzaban a cambiar, ¿no? Eran diferentes a los demás, ¿no? A los judíos, tenían diferentes comportamientos, ¿no? Entonces su vida era diferente y a través de eso muchos venían a los pies del Señor, ¿no? La educación a través de la comunidad cristiana, tenemos lo que es la adoración y el compañerismo, ¿no? En la adoración tenemos lo que es la Santa Cena, el bautismo, la predicación de la palabra, en las cuales los primeros cristianos, en ellos se dedicaban, ¿no? Y así daban buen testimonio. Y el compañerismo, vemos en la vida cristiana, en los primeros cristianos, cómo el compañerismo trabajaban juntos, ¿no? Nadie decía, no, a mí me gusta esto, a mí no me gusta así, ¿no? Todos trabajaban unánimes, ¿no? En un mismo sentir, dice la palabra del Señor, ¿no? En la función de la enseñanza, los primeros cristianos se encargaban de aquellos que recién ingresaban, aceptaban al Señor Jesús, en su corazón, en sus primeros pasos, comenzaba la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, ¿no? Le dice a Timoteo que se preocupe en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Y eso es esencial para que el cristiano vaya creciendo cada día en su creencia, ¿no? La educación a través de la literatura, ¿no? Aquí nos habla de las cartas de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo tiene bastantes cartas que enviaba a los filipenses, colosenses, éfesos, gálatas, Timoteo, ¿no? Esas cartas Pablo las escribía muchas veces porque estaba en la cárcel, ¿no? Desde ahí les escribía, él preocupado por la condición de cada iglesia, ¿no? Entonces enviaba las cartas de exhortación, consolación, enseñanza. Pablo estaba atento, ¿no? A través de las cartas, ¿no? Escribía a todas las iglesias. A través de la Didache, ¿no? Es un libro extraordinario donde encontramos también la vida de los primeros cristianos, como Jesús, ¿no? Enseñaba, ¿no? Y ese es un buen libro en el cual podemos ver claramente la vida de los primeros cristianos, ¿no? Bien, doy parte a mi hermana Daisy, que va a seguir con la exposición.
Hermana Daisy, su micro, por favor. Disculpe. A mí me toca exponer los movimientos e instituciones hasta la Reforma. Influencia en el desarrollo de la Iglesia. Tenemos el intelectualismo que nace a raíz de la influencia que tenía en ese tiempo, la influencia greco-romana, pagana. Entonces nace el intelectualismo de personas que se preocupan por estudiar la palabra de Dios. Herejías. También es cuando los líderes tenían diferencias doctrinales y por eso nacen las herejías, ¿no? Eh, También tenemos los apologistas, nace a raíz de que querían trazar las líneas de la palabra de Dios claras, ya que con todas las influencias que habían dado, pues querían formar nuevos cristianos que sepan y conozcan la palabra de Dios, las escrituras. En el desarrollo de la iglesia también tenemos un ministerio triple en el cual veían el papel de los apóstoles, también de las personas que dirigían los cultos y también de las personas que se encargaban de la disciplina y la administración. También nace en este tiempo la Sucesión Apostólica, que es un grupo de herejes que decían, ¿no? Esto se cree, ¿no? Que decían que habían recibido de los mismos apóstoles el encargo de enseñar. También tenemos las instituciones educativas, de las cuales la primera es la escuela de catecúmenes, ¿no? Que es esta escuela nace a raíz de que había una influencia pagana y ellos se preocupan de que los niños no reciban esa influencia, los niños cristianos, y es por ello que se daban las enseñanzas en sus casas y también por la iglesia, ¿no? También tenemos las escuelas teológicas, ¿no? Que se encargaban de preparar y de entrenar al cristiano, ¿no? En las enseñanzas de la palabra de Dios. Entre ellas tenemos la escuela de Alejandría, se proponía utilizar el pensamiento griego para interpretar las escrituras. Y también tenemos otras dentro de ellos, también otras escuelas, ¿no? Como son las escuelas de Antioquía, Cesarea, la escuela de Jerusalén, Cartagena y otros lugares también, ¿no? También tenemos la escuela, que esta es la tercera división, escuelas catedrales o episcopales, ¿no? En las cuales se daba, ya que según la historia es la madre de las escuelas primarias y también tienen una gran influencia en el desarrollo de las universidades. También tenemos las escuelas monásticas, que se da también ya que tenían una influencia política. Llegó a tener las escuelas una influencia política, ¿no? Y entonces los de ahí no querían que tenga la unión con la influencia política y por ello nace las escuelas monásticas. Eso es todo y le doy pase a mi compañero. Siervo Rómulo. A mí me ha tocado exponer sobre las figuras claves
de la historia de la educación cristiana. Y dentro de los personajes claves encontramos a Justino Mártir, filósofo y apologista. Destacó por enfatizar la naturaleza filosófica del cristianismo y clarificar doctrinas. También tenemos a Irineo Lyon, combatió el gnosticismo, promoviendo la enseñanza para fortalecer la iglesia. También tenemos a Clemente de Alejandría, consideraba la filosofía griega como buena para la preparación del avance del evangelio. Aquí también tenemos la participación de Tertuliano. Escribió varios libros, entre ellos El comportamiento moral del cristiano, y se oponía a la filosofía con respecto a temas teológicos. Dentro de estos hombres también tenemos a Orígenes y Jerónimo. Ellos también contribuyeron al avance de la educación cristiana. Dejo parte a mi compañero que sigue. Muchas gracias, estimados compañeros. Bueno, continuando con la parte final de esta exposición, vamos a hablar un poco de lo que son los anunciadores de la Reforma. Hay que hablar también en este caso de algunos hombres o grupos reformistas que tuvieron una influencia, digamos de esta manera, en la educación cristiana. En el caso, por ejemplo, de los valdenses de Suiza e Italia, fueron grupos que protestaban silenciosamente y enseñaban únicamente a través de las escrituras, a través de los siglos, ¿no? Tenemos otro personaje también que destaca, que es el Juan Wycliffe, de Inglaterra, en el periodo de 1320 y 1384, llamado también la estrella matutina de la Reforma. Quiero solamente tocar en este personaje algunas influencias educacionales, como fueron el caso de enseñar la Biblia únicamente, despreciando las traducciones de la iglesia. También produjo una literatura nueva llamada, o que fueron llamados tratados. Tenemos otro personaje también, Juan Hus, en el periodo de 1369 a 1415, fundador de los Husitas. Tenemos también, por otro lado, a Girolamo Savonarola, italiano también en el periodo de 1452 y 1498. Este personaje tuvo una influencia a las vísperas de la Reforma por su predicación desde el púlpito católico, en el cual clamaba por un retorno a la vida cristiana basada en la Biblia. Para finalizar, tenemos otros personajes influyentes en la parte de la educación cristiana. En este caso tenemos a uno de los que mucho conocemos, a Martín Lutero, en el periodo de 1483 a 1546. Podemos hablar mucho de Lutero, pero queremos tocar algunos puntos importantes. Él creía que la educación estatal estaba siendo corrompida y que corrompía específicamente a la juventud, ¿verdad? Con esos vestigios del escatolicismo, ¿no? Perdón, corrijo, de los escolasticismo, ¿no? Con un énfasis en el esfuerzo mezclado de las obras clásicas con la Biblia en lugar de estudiar solamente la Biblia. En el caso de la educación que Lutero promovía, se centraba en el hogar, ¿no? Como enseñaba claramente en el Antiguo Testamento. Algunos puntos que podemos destacar también de Lutero es que propuso un currículo de estudio que incluían, por ejemplo, estudios bíblicos, idiomas, gramática, retórica, lógica, literatura, poesía, historia, música, matemática, gimnasia y estudios de la naturaleza. Otro personaje también que influye mucho en la Reforma, que fue amigo y colega de Lutero, tenemos a Felipe Melanchthon, en el periodo de 1497 a 1560. Presidió la Universidad de Wittenberg y en esa capacidad exigió que todos los profesores enseñaran de acuerdo al credo apostólico, el credo de Nicea, el credo de Atanasio y la confesión de Habsburgo, ¿no? Tenemos también otro personaje, Ulrico Zwingliot, suizo, un reformador suizo, también que fue un educador de la tradición humanística de Erasmo. Y aquí hay un dato importante, porque su valor educacional del ministerio de Zwingliot se halla en su desarrollo de un instituto teológico, ¿no? Tenemos otro personaje también, Juan Calvino, en el periodo 1509 a 1564, tuvo algunas contribuciones también educacionales, como el caso
por ejemplo, como que llamó a la iglesia a retomar la tarea de enseñar a los niños. Fundó también la Academia de Ginebra, que incluyó también la educación para niños y también para adultos. Expuso una filosofía que indicaba que conocimientos y aprendizaje no son para satisfacer la curiosidad de uno, sino para poder enseñar a otros. Fue también el autor de muchos tratados, catecismos y comentarios bíblicos. Tenemos también otro personaje que también con este terminamos, Juan Canox, que fue uno de los fundadores del presbiterianismo, y su contribución al mundo educacional fue promover la idea de que los objetivos de educación son aprender a leer, entrenar a la juventud en las virtudes, preparándolos para ser de utilidad en el mundo y glorificar a Cristo, y establecer un sistema nacional de educación en Escocia, el cual también la Biblia sea el tema principal de los 3 niveles de educación, primaria, secundaria y superior. Por último, también queremos tratar de este personaje que tuvo la influencia de la reforma en la educación cristiana. Puede resumirse en 5 puntos. Escuche bien: la traducción de la Biblia al lenguaje vernáculo con distribución amplia, un avivamiento de la predicación bíblica y doctrinal, la enseñanza de la Biblia entre las familias. Cuarto punto, el establecimiento de las escuelas cristianas para la juventud. Y quinto, la adopción de la idea de que toda educación es o debe ser una unidad, una mezcla de contenido religioso y humanista. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Hasta aquí ha sido nuestra participación. Nuestro hermano Manuel con palabras finales para poder cerrar la exposición. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, siervo del Señor. Fue nuestra exposición de este producto académico 2, los movimientos y figuras claves en la historia de la educación cristiana. Muchas gracias, Dios le bendiga.